Entonces, hoy día nos toca la clase de los ejes. Esta es una clase que es muy importante y que se le da muy poca relevancia dentro de la astrología. La gente acostumbra solamente a decir, que yo soy ascendente tanto, y se quedan en eso, cuando en realidad los cortes de la eclíptica que vamos a ver que trazan estos ejes, ok, le está diciendo que este ejercicio que vamos a hacer de la banda zodiacal, que hemos estado hablando de estas cosas, cortarlo, como ya lo vimos en la clase anterior con estos dos ejes, nos van a permitir mapear la eclíptica, en el sentido de que tenemos puntos de referencia para la observación. Y, a ver, permítanme un momento, voy a colocar... no. Ya. Entonces, nosotros habíamos visto ya en la clase anterior que teníamos estos dos ejes que cortan la eclíptica. El círculo exterior está representando la eclíptica que transcurre el Sol de 18 grados de arco, etc. Entonces, habíamos hablado en la clase anterior de la importancia ahora sí, de este punto ascendente, que es un punto que ha sido observado desde muy antiguo. Si bien yo les digo esto de que la astrología y la astronomía, incluso las ciencias, comienzan con la observación lunar, en el sentido de que medición, al igual que el ma de madre, y al igual que el ma del mantra ma de la luna y de la madre, en la India vienen todos del fonema indoeuropeo me, que es luna, y que también viene con la medición. Y claro, porque como la luna es un objeto que está transcurriendo, que está recorriendo la eclíptica, podemos decir dónde está ese. Pero cuando nosotros hablamos del punto ascendente, no es un lugar, no es un espacio físico. Cuando nosotros hablamos del punto ascendente, es una posición de observación que estamos fijando. Porque antes de que amurallásemos el horizonte con concreto y edificio, la observación de la salida del sol, sí, que es bonito ir a ver el amanecer, pero antes entregaba información crítica, en tanto te permitía saber cuántas horas de luz ibas a tener al día. Porque a medida que nos vamos acercando al solsticio de verano, vamos teniendo más horas de luz, y a medida que nos vamos acercando al solsticio de invierno, tenemos menos. En este caso, como vemos acá, esto es fotografía hemisferio norte, no he encontrado un equivalente para el hemisferio sur. De hecho, estos dicen acá diciembre, esto para nosotros sería el junio, porque diciembre es el solsticio de verano para el hemisferio norte, el hemisferio de verano para nosotros es en junio. Y como si hacemos la comparación entre diciembre, por donde sale el sol justo por esta torre, y lo comparamos con el otro solsticio, vemos cuál es el ancho. Esto solo cuando yo les hablo de los 18 grados de la banda zodiacal, es esta diferencia, lo que hay desde este punto hasta este punto. Yo sé que, claro, nosotros lo intentamos hacer una foto, pero antes se observaba todos los días, era un dato crítico. Además, nos permite ver, porque otra cosa importante antes de pasarme a los equinoccios, el Sol entonces todos los días se va moviendo un poquito, un poquito, un poquito, aprovecho, un poquito, hasta acá, y después se empieza a devolver, ¿verdad? Entonces es un punto que está móvil, el punto por donde sale el Sol, excepto 2 días, o sea, 2 veces en el año. Cuando llega al máximo, al solsticio, va a salir 3 días por el mismo punto, antes de empezar a devolverse. Y cuando llega al otro punto, también se queda 3 días quieto y luego empieza a ir hacia el otro lado. Y eso es un fenómeno que si tú te has dedicado a mirar la salida del sol y ves que todos los días se mueve, hasta un día que no se mueve y que se queda 3 días quieto y después se empieza a devolver. En el fondo es como un gran minutero de reloj, podríamos decir, que te permitía ir empezando como a calendarizar. Y tenemos
otro día, porque claro, en esta foto lo que no está bien señalado es la hora a la que se está tomando la foto. Porque a medida que te vas acercando al solsticio de invierno, el sol empieza a salir relativamente más tarde. Y a medida que nos vamos acercando al de verano, empieza a salir más temprano. Por eso es que tenemos más horas o menos horas de luz según la estación. Claro, aquí lo que se está tomando es al momento que salió el sol. Bueno, en este punto, que aquí esto es marzo, esto es equinoccio de Aries, primavera para el hemisferio norte, otoño para nosotros. Si bien también eso dura un día solamente los equinoccios, pero la característica de estos 2 días del año es que la noche tiene la misma duración que el día. O sea, les vengo diciendo que mientras nos vamos cambiando, vamos de un máximo de horas de luz al día hasta un mínimo de horas de luz. Y cuando la noche es igual al día, es equinoctis, equinoccios. Los equinoccios se reconocen porque son ese día en que la duración de las dos fases que nos da el movimiento de rotación, es decir, día y noche, tienen la misma duración. Y aquí se ve de nuevo cómo vuelve hasta acá. Este espacio es el que nosotros representamos en este punto. Y este punto, por referencia, porque no es un punto real, de hecho, nosotros vamos a ver que las demás cosas se mueven, pero este punto queda fijo. Y esto nos va a cortar ya la carta en dos partes opuestas. Y aquí quiero aclarar una aclaración que hago siempre que uno dice yo soy ascendente en la papa frita, por ejemplo. Pero decir cualquier ascendente simple es una reducción del lenguaje. Yo te digo, yo soy ascendente Leo porque sale muy largo decir soy ascendente Leo, descendente Acuario, medio cielo en Géminis, bajo... Cuando tú dices al ascendente, estás inmediatamente hablando mínimo de todo el eje. El ascendente no existe sin el descendente, y el descendente no existe sin el ascendente. Y en todas las diversas formas que van a encontrar de entender al ascendente, les van a hablar de que cómo te presentas en el mundo, otros te dicen que es la personalidad, pero siempre tiene que ver con manifestación ante otros. Uno no requiere de una identidad, ni siquiera de una personalidad, bueno, ni siquiera de palabras, mientras no existe el otro aquí a quien yo necesito mostrarme. Entonces, este fenómeno de aquí, que es el nosotros ante el mundo, no se entiende sin el mundo frente al cual nos encontramos. De la misma forma que no podemos observar un sistema si no lo distinguimos de su entorno, y no existe ningún entorno mientras no haya un sistema que lo observe. Y diferencia del Sol, de la Luna y de los planetas, que son operadores astrológicos físicos que existen, que están ahí dando vueltas y devolviéndose por la eclíptica. Estos, en tanto, no son objetos, decimos que son puntos pasivos o receptivos. O sea, los ejes, y esto corre tanto para los de ascendente, descendente, medio cielo y para los de las casas, no son cosas que hagamos, sino que cosas que nos pasan. Esa sensación de pasividad es también lo que va a hacer después, como vamos a ver, que de aquí nazcan las casas, y las casas nos van a dibujar espacios donde ocurren cosas. El espacio lo vemos como lo que es distinto a nosotros y es el escenario donde desarrollamos la acción, de la misma forma que las casas van a ser el escenario donde los planetas se van a reflejar o manifestar. Y en ese sentido, claro, porque un ascendente en cualquier cosa no va a ser lo mismo que el Sol, aunque ambos estén en la papa frita. El Sol es una búsqueda activa, presente, de ser. Nos vamos a meter en detalle lo que significa el Sol cuando lleguemos a esa clase. En cambio, el ascendente es cómo nos resulta este hecho de mostrarnos al mundo.
Porque la personalidad, o sea, cómo yo me planteo, oh, que me corté el pelo para la clase, que me visto y todo eso es casa 5 en realidad. En la casa 5, eso lo vamos a ver después, también uno construye este personaje, este mono con el que se muestra. Pero eso es La lo que casa uno de piensa, Leo. como uno sabe. ¿Perdón? Casa ¿Cómo 5, dijo? la casa de Leo. Sí. Ya. Pero la próxima clase vamos a meternos más en detalle en las casas. Porque las casas no son algo que hayan salido de la nada y que sean definidas arbitrariamente. Las casas se empiezan a contar desde este punto. Es decir, de las 12 casas, la primera, siempre y en toda carta, partirá en el ascendente. ¿Y por qué Así parte que, en el este? ¿cómo? ¿Y por qué parte en el ascendente? Porque Porque ahí ahí, se definió porque por ahí sale el sol. ya. Y en tanto salida del sol se entiende como comienzo de. Entonces, si usted en cualquier carta, ¿dónde está la casa 1? Siempre va a estar este punto va a estar más marcado, ya sea por una línea roja, ya sea por una flecha. Siempre en toda carta natal van a ver, que van a ver que esto va a estar remarcado de alguna forma. Así que ustedes no me pueden volver a preguntar jamás dónde está la casa 1, porque la casa 1 siempre empezará acá. De la misma forma que si son 12 casas, te digo por la mitad, son 6. Entonces, si aquí parte la 1, de aquí hacia acá, les recuerdo que el zodíaco se va en sentido antihorario. Aquí, en el punto descendente, es donde va a empezar la casa 7. Y efectivamente esas dos casas, como vamos a ver en la próxima clase, son una expresión de estos ángulos, de estos puntos ascendente y descendente. Entonces, podemos entender, si estamos entendiendo el ascendente como nuestra presencia, nuestra manifestación, nuestro hecho de estar y cómo nos sale. El descendente es el mundo con el que nos encontramos y que, ojo, también es el mundo que nosotros construimos. En el fondo, todo nuestro mundo social son las decisiones que nosotros íbamos tomando de con quién conversábamos, con quién no conversamos. Y en ese sentido, también podemos entenderlos como causalmente en ambos lados. Es decir, este ascendente, esto que yo manifiesto, es una respuesta al mundo que observo, en tanto veo lo que le falta, o yo busco en el descendente lo que le falta a mi ascendente. Y porque, como voy a repetirle siempre, no son 12 signos del zodíaco, son 6 con 2 caras. Bueno, una vez que cortamos la pizza por la mitad, y por esta predilección simétrica que tenemos como animales, viene este otro corte. El corte del medio cielo y del bajo cielo. ¿Pero por qué le ponen IC si es bajo cielo y no le ponen BC? Porque es la tradición latina que le llamaba imum coeli. ¿Qué quiere decir? Bajo cielo. Y por tradición se conserva la sigla en latín. Claro, estamos claros en estos dos puntos. Por aquí es por donde sale el sol y por aquí por donde se pone el sol. Y esto va a ser, lo que voy a decir a continuación es más aproximado porque tiene muchas formas distintas de calcularse. Y este punto sería el equivalente al mediodía. Y este a la medianoche. Y nos vamos a encontrar porque nosotros que estamos parados aquí, miramos hacia el este y vemos el ascendente. Parado aquí, miramos al oeste y vemos al descendente. Y si se fijan en el movimiento que hacemos con el cuello es este para mirar del ascendente al descendente. Entonces, es como lo que nosotros observamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro devenir en el mundo. Pero, cuando nosotros nacimos, quizás ya ustedes, como son tan modernos y nacen con estos sistemas nuevos, a mí que me parieron en hospital a la antigua, incluso si naces, te hacen
te paren parado, igual te van a dejar acostado después. De hecho, nuestros primeros días, semanas y meses, la pasamos mirando arriba. Ahora sí andamos nosotros bípedos mirando al frente, pero cuando nacimos estábamos mirando por arriba y de ahí se saca esta idea de que lo que estaba acá arriba el momento de que naciste es lo que te dijeron que tenías que hacer en esta vida. Y de hecho cuando nosotros andamos medio perdidos de repente como que miramos para arriba. Como, evidentemente, si uno estuviese todo el día mirando su medio cielo, andaría chocando con los postes, con los grifos, con la gente. Así que no podemos estar, porque una cosa son metas a futuro, otra cosa es vivir el ahora. Eso está ahí. Y tenemos que acordarnos cada cierto tiempo. Pero nosotros en el mundo en el que habitamos es el mundo del ascendente-descendente. Y si eso es lo que tenemos que hacer, lo de abajo es lo que nos tocó. Y de ahí viene este refrán que es como que uno es lo que hace con lo que te tocó en la vida. Lo que te tocó, esas cosas... Darwin no tiene que ver como es arriba, es abajo, ¿no? Podría ser, pero es que esa máxima es tan generalista que se puede aplicar en tantas cosas. Pero aquí no va tanto a colación. Lo que pasa es que el medio, o sea, el bajo cielo van a ser, por ejemplo, todas las cosas que te enseñaron de chico. Todo tu proceso de socialización, las cosas que tú no elegiste en el fondo. Ninguno de ustedes eligió haber nacido en el país que nació, ninguno de ustedes eligió a su familia. ¿Seguro? Ninguno, Nos dicen que elegimos la familia y el papá, la mamá, ¿no? pruébamelo. Mientras no son simples historias para tranquilizar a mentes frustradas. Mientras no me lo puedan probar o tenga una explicación, no. Hablemos cosas con explicación. Uno Darwin, llega acá, dime. y eso que estás hablando del bajo cielo tiene relación con que ahí caiga la casa 4, ¿cierto? Efectivamente. De Es el Cáncer. inicio de la casa 4. Sí, sí. Y en la casa 4, ese punto de acá, de allá abajo, que en la antigüedad se decía que eran como las dos puertas al otro mundo, esta es la puerta del cielo y esta es la puerta del infierno. Pero tiene que ver con esas cosas que nos constituyen, pero que no las vemos directamente. No somos conscientes de ellas porque las aprendimos en nuestra primera infancia. Y de ahí viene este simbolismo que son las cosas que no las vemos. Excepto, no sé si llegó Miguel Ferrada, que es kryptoniano y tiene vista de rayos X, él sí puede, él mira para allá y ve hasta el otro lado, nosotros no. Para nosotros, todo ese mundo es un mundo invisible, porque fíjense, si por aquí sale el sol, nosotros estamos parados aquí. Es exactamente lo que está a nuestras espaldas, lo que queda aquí abajo del punto descendente hasta el punto del ascendente al descendente. De hecho, de ahí, como vamos a meternos más en la próxima clase, vamos a ver que este es el hemisferio inferior donde interpretamos las cosas internas, el sistema psíquico que estamos describiendo. En cambio, acá arriba, por donde sale el sol, el mundo que sí podemos ver, sería nuestro mundo exterior en la sociedad, en la vida con los demás. Cuando ven en una carta que el sol está acá arriba, desde el punto ascendente y antes del descendente, van a saber inmediatamente que es de día. Y si el sol ha pasado acá abajo, quiere decir que es de noche. Y por muy vampiros que nos creamos, biológicamente nuestros ojos todavía están preparados para vivir de día. Y antes que inventáramos la luz eléctrica, antes que domesticáramos el fuego, en la noche no tenía mucha más opción, sí, eso también degeneraba. Pero lo otro es dedicarse a reflexionar quedándose solo con sus propios pensamientos. Y que de hecho en esas noches es donde se tiene que haber construido este fenómeno que nosotros entendemos hoy en día como conciencia. Entonces, bueno, y de ahí que te van a decir que, por ejemplo, la casa 4 es la casa de la familia. Y claro, pero es que eso se decía en la época medieval. Y en esos tiempos, tu único grupo de soporte social era la familia. O sea, la familia en la era medieval tenía un concepto muy distinto al de la familia hoy en día.
o sea, si entendemos la familia no como grupo consanguíneo, sino más como una función, si tú agarras un cachorrito humano recién nacido y lo dejas solo, va a morir seguro. A diferencia de otras especies cuyas crías pueden sobrevivir por sí mismas, el ser humano no. La única forma de que todos nosotros estemos aquí es que hayamos nacido en un ámbito de mínimo amor. Aunque, aunque te hayan tratado mal, ¿aló? Voy a mutear. Aunque los hayan tratado mal de chicos, tuvieron que recibir un mínimo de cuidado para que ustedes en estado bebé no se murieran. Entonces está esa ¿cómo se llama? Esta función básica para la supervivencia de la primera etapa de la vida. Y claro, el ser humano es tribal. O sea, antes de ser civilizado, siglo XXI, internet y pandemia, andábamos siempre apatotados, eran tribus nómades que se movían juntas. Así que claro, y ahí, bueno, no estamos yendo a tiempo en que no había concepto de familia. De hecho, antiguamente ni siquiera se relacionaba el acto sexual con la procreación. Pero lo que voy es que en el fondo lo que nos va a representar la Casa 4 es ese ámbito de apoyo social, o de soporte social que necesitamos en la vida. No es necesariamente tu marido y tu hijo, no son necesariamente tus papás. Hoy en día muchas veces los amigos cumplen mucho la función de la familia más que la misma familia. Así que cuando hablemos de familia con Casa 4 tenemos que entenderlo como clan. Eso como que pueden ahí ir... Y también funcionaría como familia, como dices, el soporte, todas las estructuras, por ejemplo, de las organizaciones, del Estado. No, No aplica. No, es distinto. Eso, vamos a ver que eso es Casa 11. O sea, lo que está, Casa 6 y Casa 11, ahí está lo que tú estás diciendo. No, porque esto no es una organización en que estamos todos juntos, no. Aquí es una cosa a la que pertenecemos y que es que es parte de nosotros mismos. Es como, piensa en el barrista de es fútbol. más emocional. Efectivamente. Pero piénsalo en la barra de fútbol. No, la garra blanca es mi familia. Ese sentido de pertenencia a algo y que no es que yo lo haya decidido, es que uno nace chuncho, te dicen otros, ese tipo de cosas. Ahora, ¿dónde está acá abajo? Les recuerdo, en la parte que no podemos ver. A diferencia de este otro punto, el punto medio cielo, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer y lo que se va a ver en la vida? Y por eso este es lo que tenéis que hacer es lo que tengas acá arriba. Dudas hasta acá. ¿Está claro lo que es el ascendente, el descendente, el bajo cielo y el medio cielo? Sí, Más o yo tengo menos. una duda. No me quedó tan claro cuando hablaste de pasividad respecto de estos puntos. Uh-huh. Como, Ya, ¿a qué te referías? sí, el pasivo más que nada receptivo. Antiguamente se les decía femenino, pero en los puntos activos es donde uno hace cosas, donde uno tiene la potencia de decisión. Cuando algo que podría ser, tú decides que ahora ocurra. Ese es el movimiento metafísico en Aristóteles. En cambio, hay otras cosas que te pasan. De hecho, en la metafísica aristotélica tú tienes 9 accidentes del ente que no constituyen su ser, sino que son accidentes, y entre esos 9 está la pasión, está dimensión, relación, etc. La pasión, porque pasión viene de pasivo, es una emocionalidad que te hace actuar independiente de tu voluntad o de tus decisiones. Por eso se habla de pasión, porque es pasivo, pero no solo corresponde a las teleseries como se toma hoy en día. Y por ejemplo, Uh-huh. el medio cielo no podría ser un punto activo. No, pues tú elegiste las estrellas que estaban ahí cuando naciste.
Ya entendí. No, es una cosa imposible, y donde no tiene, uno sí tiene posibilidad de usar sus planetas, porque los planetas son cosas. Los planetas son activos, son cosas que yo tengo, son pelotitas con las que yo puedo jugar. Ya. Estos puntos que son referenciales son puntos receptivos, tienen que ver, y por eso vamos a ver que de aquí salen las casas, y las casas describen los ámbitos, los entornos. Tengo una duda. Mande. Yo he visto cartas astrales donde la línea del ascendente-descendente, la del horizonte está ahí, y el meridiano del medio cielo y el bajo cielo no está en 90 grados, está inclinado. ¿Eso es por el movimiento del sol? Sí. Voy a entrar a eso. Ya. Voy a entrar a eso. Porque para la determinación de este punto está vinculada a los sistemas de domificación. Antes de responder, yo todavía estoy con caña de ayer, necesito tomar agua. Vuelvo al tiro. Para un observador del cielo despreocupado, podríamos decir, que no le pone mucha atención, para él el Sol simplemente transcurre durante el día. Pero el tema es que como la órbita no es exacta, la Tierra está inclinada, todas estas variaciones hacen que la relación visual que tenemos con el Sol no sea de una esfera, así que durante el día el Sol no se mueve a la misma velocidad. O sea, sí, el Sol se mueve a la misma velocidad, el tema es que nosotros estamos girando inclinados como un trompo. Y eso se ha representado de muchas formas. Creo que la última vez que revisé una lista habían 24 sistemas de domificación distintos. Los sistemas de domificación, como vamos a ver en la próxima clase, son los que permiten determinar casas. Y yo le había dicho desde un principio que siempre parte de ahí. Todos los sistemas de casa concuerdan en eso. El gran debate, la gran diferencia es cómo se calcula este punto. Por ejemplo, este es Carl Gustav Jung. ¿Lo conocen, verdad? Un autor nuevo que está saliendo, emergente, que tiene una teoría simpática. Ya, esta es la carta de Jung. Si se fijan, yo estas cartas las llamo las cartas crepusculares. Que son, efectivamente, podemos ver inmediatamente que Carl Gustav Jung nació casi al atardecer. Crepusculares. Está justo al momento. ¿Qué le pasa a la gente que nace en ese momento? Tiene el Sol y el ascendente en signos opuestos. Así que Jung era Sol en Leo, ascendente Acuario, que son signos opuestos. El caso contrario al mío. Los que nacemos a la madrugada, el Sol y el ascendente están en el mismo signo. Yo los lo que tengo nacen así. al ocaso. Y los que ¿Eres nacen doble en signo? la noche, Como Jung, crepuscular. Ah, crepuscular. Ya. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando específicamente la carta de Jung? Porque nació en Suiza. Entonces, nosotros tenemos... que la Tierra está media abollada, pero que la Tierra está inclinada con respecto al eje de la eclíptica solar. Entonces, como nosotros, la percepción que nosotros vamos a tener no va a ser la misma si estamos parados acá o si estamos parados acá. Entre más a los extremos del globo estamos, la perspectiva que tenemos respecto a la eclíptica podríamos decir, se deforma más. Y eso lo vamos a ver porque como Suiza está muy cerca del hemisferio norte, vamos a ver que está extremadamente inclinado el eje. Y además, como está en los extremos, que esto pasa a mediodía, medianoche, el medio cielo se alinea. Depende si estamos en horario de verano, de invierno, un montón de variables, pero en general a mediodía y a medianoche el medio cielo se alinea. Hacia el amanecer se viene para acá,
después mediodía y después para el otro lado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que gente le complica mucho, le encuentra algo muy terrible. Si se fijan, la casa 1 es gigante. La casa 1 parte de este ascendente y llega hasta acá. Si acá comparamos, por ejemplo, con estas casas, la 10, la 11 y la 12, que son chiquititas. Y esos son fenómenos que se producen con cartas de zonas muy extremas. Entonces, en estos casos muchas veces hay quienes prefieren usar otro sistema de casas que se llama el sistema de casas iguales, donde te olvidas de todo esto y simplemente cortas desde este punto 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Y claro, ustedes van a ver cuando vean, no sé, les digan astrología humanística, porque todo lo que tiene el apodo humanístico se supone que es junguiano. Pero, y claro, por ejemplo, la Escuela de Astrología Aztlán Argentina, que ellos son junguianos, trabajan con este sistema y cuando vean sus videos se pueden fijar de casas iguales. No tienen esta variación entre casas. Yo no soy partidario del sistema de casas iguales, aunque es mucho más fácil, calcularlo es mucho más fácil, te basta tener el ascendente y sacáis 30, 30, 30, 30, listo. Pero no es un fiel reflejo del fenómeno que está ocurriendo en el cielo. Fue un sistema, una reducción de cálculo que se hizo, pero por motivos prácticos. Y la astrología, y tomando a Morín de base, tiene que ver con las circunstancias más locales del nacimiento, que nos permiten especificarlo más. Nosotros hoy día solo nos estamos centrando en estos 4 puntos. Después en la próxima clase vamos a ver todas las cosas que salen de esos 4 puntos. Pero estos ángulos que son fundamentales, críticos en la astrología, nos indican direcciones interpretativas. Es decir, en este caso, va a tener, para mostrarles una buena diferencia de cómo se producen estas cosas, permítanme mostrarles otra carta. Y aquí tenemos las cartas natales de 2 monstruos de la filosofía del siglo XX. Por un lado tenemos a Bertrand Russell, premio Nobel de literatura, curiosamente no había escrito nada de literatura, después del Nobel escribió algo de literatura. Si no conocen a Bertrand Russell, fue muy famoso, activista por la paz, fue detenido cantidad de veces en protestas por la paz, la última vez a los 96 años, como que venía la policía y decía, ustedes no arranquen, yo me quedo que mía, no me pueden hacer nada. El viejito de 96, una mujer. El tema es que este es el padre de la filosofía analítica, en la que metió matemática y cálculo duro a la filosofía para dejar esta cosa especulativa que era muy decimonónica. Y él fue además el maestro, el profesor y el tutor de Ludwig Wittgenstein. Y Wittgenstein, que escribió el Tractatus Logicum Philosophico, aquí también tenemos su carta, es considerado pues, de los mayores aportes a la lógica y a la filosofía del siglo XX. Es una obra suprema de un tipo que estaba muy mal de la cabeza. Les recomiendo ver mucho hay una película, suerte documental sobre su vida que es muy buena. Pero ¿por qué les quiero mostrar estas 2 cartas? Además de sacar la cuenta que los 2, este es Tauro, y este también es Tauro. Y si nos fijamos, uno nació a las 5:45 y otro a las 19:24. Tenemos más o menos 2 horas de diferencia. Y debemos, ya que en esas 2 horas de diferencia, sé que son días distintos, pero vemos que está el Sol aquí, en este caso, el Sol acá arriba. En ambos casos, vamos a tener un Tauro ascendente Escorpio. O sea, tanto Bertrand Russell como Wittgenstein, los 2 eran Tauros crepusculares. Y eso es muy bonito para lo que vamos a ver ahora. Además, mira, Tauro, más porfiados que Tauro. Y por el otro lado, Escorpio, intenso. Y estos tipos tenían unos debates en vivo que duraban horas peleando filosofía. Por cartas se seguían mandando cosas.
Yo creo que de los grandes ejemplos de lo que sería un Tauro ascendente Escorpio, es que Ludwig van Wittgenstein escribió su opus magnum en la Primera Guerra Mundial, el Tractatum Logicum Filosófico, lo escribió en las trincheras. Y los compañeros de batallón cuentan que de repente estaban en medio fuego cruzado y Wittgenstein escribiendo. No le importaban las balas y no se movía hasta que terminaba de escribir y ahí se iba a disparar. Y además la intensidad de Scorpio, porque él se fue a la guerra no porque tuviera una intención nacionalista, nada, ¿no? Él quería estar cerca de la muerte, quería vivir experiencias que le permitieran entender a fondo la vida humana. Muy escorpiano. Pero entonces ya tenemos dos tipos con el mismo sol y el mismo ascendente, y que más encima los tenemos en ámbito académico similar. ¿Dónde está la gran diferencia? Bertrand Russell tiene el medio cielo en Leo. Y Leo, el signo de gobernantes, reyes, gente famosa, que te vaya bien, luz para todo. El medio cielo, Leo, te llama a brillar. Y claro, estamos hablando de un premio Nobel. Y reconocido internacionalmente, está muerto y seguimos queriendo al viejito. En cambio, en cambio, Wittgenstein no lo conoce casi nadie. Es mucho más complejo de leer. Su obra es mucho más profunda. Y claro, él no tiene el medio cielo en Leo. Él lo tiene en Virgo. Se considera que el trabajo de Wittgenstein, en tanto, y es continuador al de Russell y superior al de Russell. Pero todos siguen conociendo más a Russell. Claro, un medio cielo Virgo que es el mutable de tierra, Virgo es el que está dudando de las cosas y por eso se arman tantos esquemas para sostener como el caos de su propio mundo. De ahí que el Virgo sea como se oriente bien hacia la investigación. En cambio, en este caso, como está en Leo, uno no le puede negar a Bertrand Russell nada de su obra, pero sí es más conocido y reconocido. ¿Se entiende cómo se diferencian más o menos? ¿Tienen dudas? Sí, con ese ejemplo, sí, pero ahora tenemos que ver el medio cielo de todas las casas. El medio cielo de todas las casas. No, hay un solo medio cielo en cada carta. Hay un solo medio cielo en cada carta, que es este. En este caso, no, es ese. No hay más medios cielos. ¿Se entendió? No, porque el medio cielo podría caer en distintos signos o no. Sí, pues, depende de la hora. Claro. De hecho, como yo les decía, la Tierra gira en 24 horas y tenemos 12 signos. Por lo tanto, la velocidad de rotación por signo es de... les decía, la velocidad de lo que pasa por ahí cambia cada 2 horas. Si yo me voy... No. Si te fijas, esta es la carta de ahora. Son las 22 horas. O sea, no, estamos un poco atrasados. A ver. Ahí sí, ahora estamos en la carta de ahora. 22 horas con 53 minutos. El ascendente en este momento está en Aries. ¿Sí? El medio cielo está en Capricornio. El bajo cielo Libra, o sea, el descendente en Libra, el bajo cielo en Cáncer, porque Cáncer es el opuesto a Capricornio y Libra es el opuesto a Aries. Le vamos a poner atención solo a estos 4 puntos, por favor. De hecho, voy a sacar los planetas para que no se me confundan. Ya. Bueno. Se ve aquí, entonces, de hecho, aquí se ven, si este es el ascendente, aquí parte la casa 1, ¿verdad? Entonces esta casa 1 es Aries porque parte en Aries. Vamos
Vamos avanzando, estos son las 22:53. ¿Por qué estoy avanzando? Ahí está, perdón. Entonces, 22:50, esto es 23:53. 22:53, que es ahora. En una hora más, el ascendente ya se va a haber movido hacia el final de Aries y está por pasar a Tauro. En una hora más, ya ha avanzado en Tauro, y así. Y a medida que se va moviendo este punto, también se van moviendo estos otros. Ahora voy a avanzar más rápido por hora, porque quiero que vean cómo se va moviendo este eje. Aquí estamos mañana a las 1:53 de la mañana, y voy a ir avanzando más rápido hacia el mediodía para que vean. Sí. Entonces, les estaba diciendo que estamos a las 1:53 de la mañana, y vamos a ir viendo cómo a medida que se va haciendo de día, se va a ir acercando hacia el ascendente, hacia el mediodía, se va a centrar, y hacia el final del día va a acercarse, hacia el final del día se va a acercar, y finalmente a la medianoche va a volver al centro. Entonces, estamos a la 1:53, 2:53, 4, 5, 6. Ahí se empezó a devolver. Y después se va para el otro lado. En distintos sistemas de domificación, el reflejo de este movimiento se va a ver calculado de distintas formas, pero en el fondo es lo que se representa. Ya. ¿Había quedado alguna duda? ¿Están ya más claros el ascendente del descendente, bajo cielo, medio cielo? Yo quería preguntar algo. Que quiero saber si me quedó claro. Y entonces, del medio cielo, bajo cielo, refleja Ahora, la variación del movimiento que hace la eclíptica desde nuestra perspectiva. Ya. Como referencia general, vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando las distintas partes, las distintas secciones, los distintos pedazos de Pisa, para empezar a darle sentido en virtud de lo que estamos diciendo. Entonces, hagan en su cuaderno un círculo con esta cruz. O sea, en el fondo, este dibujo sin las palabras, pero hagan la Pisa cortada en 4. Y en este lado, donde le ponen ascendente, le van a poner personal. Y donde dice descendente, va a decir social. En el sentido de lo que está en el punto ascendente, es como nosotros nos presentamos, como somos, cosas que tienen que ver con nuestra presencia en el mundo. Y el punto descendente vendría a hablar del lado social, de con quién nos relacionamos. Entonces, a este ángulo le vamos a poner personal y a este otro social. Al de abajo, al IC, el bajo cielo, le vamos a poner interior, y al de arriba le vamos a poner exterior. En el sentido que todo lo que está ahí abajo, el hemisferio de la noche, podríamos decir, es nuestro mundo interno, no visible, y lo que está acá arriba, exterior, tiene que ver con todo aquello que se ve. Ya. Entonces aquí ya tenemos primero dos cortes distintos. Si solo tuviésemos este primer corte, ascendente-descendente, tendríamos un hemisferio superior, coronado por el medio cielo, y un hemisferio inferior, coronado por el bajo cielo. Entonces, todo este hemisferio, que es en el fondo todo nuestro mundo psíquico, tiene que ver
con esa crianza inicial que tuvimos, que fue donde se construyeron los detalles de nuestra conciencia, nuestra psicología, los traumas de infancia y todas esas cosas que le quiere poner Freud. En cambio, el otro hemisferio, el hemisferio superior o exterior que le pusimos ahí, que está coronado por el medio cielo, lo que hay que hacer, tiene que ver con todo lo que se ve en la vida, con lo que hacemos, con lo que trabajamos, con las personas con las que hablamos, la manifestación sensible en tanto sentido del mundo. Así que en ese sentido es interior-exterior. Ahora, si cortamos en este sentido, tenemos dos hemisferios. El hemisferio personal, que está coronado por el ascendente, y el hemisferio social, que está coronado por el descendente. Todo esto es como con las cosas que nos pasan, las que tienen que ver conmigo, interior o exteriormente. Ya no es la referencia aquí interior-exterior, la referencia aquí es si tiene que ver con nosotros o con los otros. Entonces aquí vamos a ver todo lo que entregamos, lo que recibimos, lo que hacemos, lo que tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros tenemos que entregar, lo que nosotros tenemos que recibir, viene a este lado. En cambio, si cortamos de aquí hacia allá, lo que vamos a tener es el hemisferio del descendente, que es el hemisferio social, es decir, lo que tiene que ver con los otros, con lo que nosotros nos tienen que pasar, lo que le tenemos que pasar a los otros, con el mundo, con el entorno. ¿Dudas con respecto a los hemisferios? ¿No? Ok. Seguimos. Duda. Entonces, si nosotros hicieron el dibujito que les dije, y ustedes tienen este hemisferio personal, interior, social y exterior, nosotros también podemos entenderlo como cuadrantes. Cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y cuadrante número 4. Y por lo tanto también podemos titular estos cuadrantes. Así que podemos decir que este es el cuadrante personal interior. En el cuadrante personal interior van a estar todas aquellas cosas que tienen que ver con nosotros y nosotros mismos. Es como esta es la parte más nosotros, tiene que ver con nuestro cuerpo, las cosas que pensamos, todo lo más interior va a estar acá. El interior es el personal interno. Tiene que ver conmigo hacia mí. El segundo cuadrante, que sería social interno, tiene que ver con lo que yo digo para comunicarme, con cómo yo me muestro, con la presencia de cómo yo me abro a los demás. Es cómo lo que voy a decir y cómo los voy a escuchar. Pero desde mi punto de vista, desde mi mundo interior, cómo yo me voy a comunicar con esos otros seres, los seres del descendente. Entonces tenemos que el hemisferio interior tiene el primer cuadrante que es personal interior y el segundo cuadrante que es social interior. Pero también me gusta, hay unos conceptos que se usan en sistémica que es la autodescripción y la heterodescripción. La autodescripción, que sería lo que yo creo respecto a mí mismo o cómo yo creo que yo soy, sería el primer cuadrante. Ahora, la otra mitad que nos compone a cada uno de nosotros es la heterodescripción, que es la expectativa que yo tengo con respecto a las expectativas que ustedes tienen sobre mí. Yo sé que suena complejo, pero es que yo soy fan del pelotismo, yo por mí andaría en pelota, pero yo sé que ustedes no es lo que esperan. Así que al final de cuentas, mi comportamiento
incluso mi forma de ser no es una cosa que yo la gobierne totalmente, porque se construye en la relación con el otro. Y ahí hay una fase que es mía de cómo yo me abro al otro y que esa apertura a la vez me construye, porque solamente podemos observar identidad ante la otra edad. ¿Dudas de los dos primeros cuadrantes? Interior social, perdón, interior personal, interior social. Yo tengo una duda. ¿Me escuchas? Continuamos. Siguiendo la misma lógica, el cuadrante 3 sería el cuadrante Darwin. social exterior. Darwin tenía una duda. Creo que no nos Estoy escucha. entendiendo la palabra. ¿Quién quiere hablar? No lo escucho. Aquí estamos. Ah, pero ¿qué me quieren decir ahora que lo escucho? Ahora que lo Ya. escucho no me quieren decir nada. La duda que yo tenía, ¿cierto? Dime. Me confunde un poco Te escuchamos. lo que estabas hablando de los cuadrantes, porque habíamos hablado que el ascendente es como yo me muestro ante el mundo, pero sin embargo el cuadrante de cómo yo me muestro está en el lado en el hemisferio del descendente. Entonces eso me confunde un poco. Sí. A ver, el número 1 lo dije, todo esto lo estoy presentando de forma resumida. Ahora, de verdad, como tú te presentas en el mundo, una cosa bastante compleja que no está en un solo punto. Claro. No está en un solo punto. Así que el ángulo en sí es como lo que te pasa, es como lo que sale. Ya el diseño de cómo tú te vas a presentar al mundo en la casa 5, que es parte del cuadrante 2, que es como tú te preparas para salir al mundo. Pero es el ascendente es el resumen de eso que pasa. Ya, comprendo. Oye, Darwin, y otra duda que te pregunté antes, pero como no nos escuchaba y no la escuchaste, que en resumen Ajá. el medio cielo es el reflejo de la variación del movimiento que hace la eclíptica desde nuestro lugar de referencia a lo largo del día. ¿Ese es? Ya, gracias. Efectivamente. Porque este movimiento que estamos viendo está asociado al movimiento de rotación. Es por la rotación de la Tierra que pasan todas estas cosas. A diferencia de los signos que son producto del movimiento de traslación. ¿Sí? ¿Quién más quería preguntar? ¿O la Fran tiene más preguntas? Ya, ¿y yo en qué había quedado? Estaba ahí en el cuadrante 2, explicándonos el cuadrante 2, el social interno. O sea, habíamos terminado con el hemisferio inferior, que son con el hemisferio interior. Todo lo que vean en el hemisferio inferior tiene que ver con, recuerden, con mundo psíquico, con mundo interno. Porque, por ejemplo, les van a decir que Géminis o la casa 3 tiene que ver con la comunicación, cuando en realidad es la inteligencia, porque es un proceso interno. Ahora está. Entonces estábamos claros que aquí va la autodescripción y aquí va la heterodescripción. O sea, nosotros con respecto a nosotros, nosotros con respecto a los otros. ¿Se entiende? Este es el cuadrante 3, que es el exterior social. Viene a ser, es como el cuadrante donde pasan las cosas, porque ese es el cuadrante social por excelencia, donde haces tratos, te enamoras, conoces gente, todas esas cosas que pasan con los otros. Es el cuadrante 3. Porque es exterior y es social. Todo aquello que ocurre en nuestra vida social con los demás. Y el cuarto cuadrante, que es el cuadrante interior, social, personal, exterior. Y que viene a ser el sistema, es como el resultado de todo el cuadrante anterior.
yo lo llamo como el de la realización, de todo esto que tú generaste acá adentro, lo que yo saco en limpio de todo este trabajo, porque esto vuelve a cerrarnos hacia el punto ascendente, es este cuarto cuadrante. No entendí bien. ¿Cuál es la importancia? Ya. Recordemos que esto tiene que ver con nosotros y esto tiene que ver con los otros. Estos dos puntos. Entonces, si esto es lo exterior, lo que hacemos con los otros viene acá. Sí. Ahora, lo que recibimos de todo esto, de nuestra vida exterior, pero lo que llega finalmente para nosotros, es el cuarto cuadrante, el exterior personal. Las cosas que pasan y que tienen que ver conmigo, porque acá están las cosas que yo hago con los otros, porque estoy hacia el descendente. Ya. De hecho, aquí vamos a ver después, en la próxima clase, después vamos a cortar más estos cuadrantes. Porque vamos a ver que, claro, que como este es interior, este es personal interior, aquí tenemos casa 1, casa 2, casa 3, casa 1 es de nuestra vitalidad, casa 2 es de nuestro cuerpo, casa 3 de nuestra inteligencia, lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Pero para realmente poder entender las casas astrológicas, no hay que aprenderse las 12 casas astrológicas. Uno tiene que entender los cuadrantes. Claro. Además que tienen otra ventaja interpretativa. Cuando uno enseña esta porquería, tiene que enseñarla por partes. Que la luna acá, que el ascendente allá. Así que la gente va y dice, que yo soy ascendente de papa frita, voy a buscar en todas las páginas qué dice ascendente de papa frita, como en la cara del ascendente de papa frita, qué tipo de electrodoméstico es el ascendente de papa frita. Y la gente dice, no, pero es que yo no soy así. Tampoco soy así. No, la astrología no funciona. Es que claro, no está en una sola parte, no es así de simple. Cuando hablamos a un nivel, no me gusta decir arquetípico porque está tan trillada la palabra, pero cuando hablamos de Aries no nos estamos refiriendo a ningún Aries, sino que nos referimos al arquetipo de Aries. Cuando estamos hablando de estos conceptos, nos referimos como cuando hablamos de un ascendente en algo, estamos hablando como de si fuese un ascendente puro y no tuviese luna, no tuviese sol, no tuviese ninguna otra cosa. O sea, y esto ya tiene que ver con análisis más avanzado, no lo vemos en esta clase, pero claro, por ejemplo, si uno es ascendente Tauro, inmediatamente tiene que ir a ver dónde están dos planetas. Tiene que ir a ver Marte, que es el regente natural del ascendente, y tiene que ver dónde está Venus, que es el regente del signo, y eso te termina de completar, pero eso ya es análisis más avanzado. Entonces, lo que yo estaba diciendo, que claro, uno tiene que entender las cosas como por separado primero, pero las cartas se manifiestan o se reflejan en nuestra vida todas revueltas. Como les digo, no importa si tengo un osobuco, un choclo, una papa, y si están todas las cosas separadas, no tengo la cazuela. Tengo que mezclar todas las cosas, son los mismos elementos, son las mismas moléculas de la cazuela y este lote de verdura, pero no son lo mismo. Y claro, nosotros las cartas se nos presentan juntas. Ahora, cuando nosotros, antes de empezar a fijarnos dónde están las cosas, tenemos claro este mapeo de los cuadrantes, nosotros ya inmediatamente a primer vistazo podemos identificar áreas calientes de la carta. O sea, ya podemos empezar a identificar de partida en qué cuadrante tengo más planetas. ¿En qué hemisferio tengo más planetas? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, que si la principal concentración de planetas está acá, son cosas que el individuo tiene que resolver consigo mismo. Acá tiene cosas que tiene que resolver de cómo se muestra a los demás. Estoy simplificando esto a niveles didácticos. Acá tiene que ver con las cosas que hace con los demás. Y aquí estamos los que estamos lo más complicado, que tiene que ver con cómo logramos los objetivos y las metas. Dudas hasta acá. Según entiendo lo que acabáis de decir, si tengo una gran concentración de planetas en un cuadrante, ¿ese es mi tema? En términos generales. Porque vamos a encontrar que, como
los planetas rigen signos, lo que pasa en otras cosas igual que van a terminar llevando ahí. Es como termina siendo como polos de atracción interpretativos. Perfecto. Porque uno no tiene un puro tema en la vida, tiene varios temas en la vida. Pero si donde veas concentraciones de planetas, por ejemplo, yo tengo la mitad de mis planetas en el cuarto cuadrante. Más de la mitad. Tengo 5 de los 7 en el cuarto cuadrante. Y eso me pega con las cosas finales, las cosas grandes y todo y también con las cosas apocalípticas. Pero eso lo vamos a ver próxima clase.